Hola jóvenes, espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar lo que es la ley de Gay-Lussac, ¿ya? La ley de Gay-Lussac, continuando, ¿cierto?, con las leyes de los gases que revisamos, como la de Charles en la sesión anterior, que nos relacionaba la, el volumen con la temperatura. En este caso, la ley de Gay-Lussac nos relaciona lo que es la presión con la temperatura de un gas, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a ver esto gráficamente? ¿Qué varía y qué es constante? ¿Ya? En este caso, si nos damos cuenta en la imagen, tenemos un mechero en el estado 1 y dos mecheros en el estado 2. Lo que vemos, ¿cierto?, es que aumenta, ¿cierto?, la temperatura y por lo tanto qué va a ocurrir con el resto del sistema. En este caso el volumen, perdón, no se permite que varíe, se mantiene, ¿cierto?, como unos topes que impiden que el volumen cambie. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que la fuerza con la que las partículas van a chocar contra las paredes del recipiente va a aumentar y por lo tanto la presión también va a aumentar, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es que al aumentar la temperatura aumenta también la presión debido a que si es que el volumen es constante, ¿cierto? Ya que choca con mayor fuerza contra las paredes del recipiente. Estaríamos hablando entonces en este caso de lo que es una proporcionalidad directa, al igual que en la ley de Charles, entonces tendríamos una proporcionalidad directa, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que la presión 1 dividido la temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido la temperatura 2, ¿cierto? Al igual que como lo vimos en el caso de la ley anterior. Si hacemos un gráfico respecto a esto, vemos, ¿cierto?, que la proporcionalidad, como ya habíamos mencionado, es directa y esto es debido a que al aumentar la presión o la temperatura, se mantiene una linealidad en los valores, ¿ya? Siempre y cuando, obviamente, el volumen se mantenga constante. Así también, cuando tenemos una presión cero, ¿cierto?, vamos a tener también una cierta temperatura que va a ser la temperatura relacionada a los 0 grados Celsius, ¿ya? Entonces, ¿ya? Cuando llegamos, ¿cierto?, a la temperatura de menos 273 estaríamos hablando de lo que es el cero, ¿cierto?, absoluto, ¿ya? El 0 Kelvin. Ok. Esto en forma de la fórmula, ¿cierto? Tenemos un estado inicial en el cual la presión 1 dividido la temperatura 1 nos va a dar una constante, y un estado final en el cual la presión 2 dividido la temperatura 2, perdón, también será una constante. Por lo tanto, al mezclar estas dos fórmulas, yo puedo decir que la presión 1 dividido la temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido la temperatura 2, ya que ambos valores mantienen, ¿cierto?, una constante. ¿Y esto a qué se debe? A que estamos hablando de una proporcionalidad. Obviamente, en este caso no podemos cambiar nuestro gas, debe ser siempre el mismo el sistema que estamos utilizando. Veamos esto matemáticamente. ¿Cuál será la temperatura final de un gas que se encuentra inicialmente a 2 atmósferas y 25 grados y que sufre un cambio a volumen constante hasta alcanzar, hasta alcanzar, ¿cierto?, una presión de 5 atmósferas? Ya lo primero que debemos hacer para solucionar un problema es siempre leerlo cuidadosamente para saber lo que nos piden. En este caso nos están pidiendo la temperatura final del sistema y nos dan la presión 1, ¿cierto?, la presión 2 y la temperatura 1. Si anotamos, ¿cierto?, si ordenamos nuestros datos, tenemos que la presión 1 va a ser igual a 2 atmósferas, la temperatura 1 igual a 25 grados Celsius. Si ustedes se dieron cuenta, en este caso hablamos de grados Celsius. Nosotros, para desarrollar los cálculos, debemos pasar esto a Kelvin. ¿Y cómo se transforma de Celsius a Kelvin? Sumando 273.
Eso nos va a dar un total de 298 y en este caso Kelvin, ¿ya? Entonces para transformar de Celsius a Kelvin se suma 273. Esto es súper importante que lo tengan claro. La presión 2 va a ser 5 atmósferas y el volumen es constante. Escribo mi fórmula y luego reemplazo los valores. 2 atmósferas, 298, 5 atmósferas igual a dividido por X. Comienzo a desarrollar. Lo podemos desarrollar, ¿cierto? De dos maneras diferentes. Un segundito, ¿por qué se me bajó esta imagen? No sé qué pasó ahí. Ya, ahí sí. Podemos desarrollar esto de dos maneras diferentes. La primera, ¿cierto? Es despejando la X, ¿ya? Donde si yo tengo la X, recordemos, arriba, ¿cierto? Tengo que dejarla arriba y sola. En este caso está ya arriba, pero no está sola. Por lo tanto, esto que está dividiendo pasa multiplicando. Me queda 298 multiplicado por 5 dividido 2, ¿ya? O con la proporcionalidad directa que ustedes conocen, multiplicación cruzada. Multiplico, ¿cierto? Y divido, ¿ya? Entonces, en la primera que hice, invertí las dos ecuaciones, ¿cierto? Invertí las dos fracciones, perdón, y luego dejé solita la X, ¿ya? Primero las doy vuelta y luego dejo solo la X. En este caso, lo que voy a hacer es multiplicar cruzado, 298 por 5 dividido 2. Eso es para los que recuerdan bien cómo hacer la proporcionalidad. A final de cuentas termina siendo exactamente lo mismo, 298 por 5 dividido 2 atmósferas, 298 por 5 dividido 2 atmósferas, ¿ya? Son dos formas de razonar, la que a ustedes más les convenga es la que van a utilizar, pero vamos a llegar al mismo resultado. Ya tenemos nuestra multiplicación entonces. Lo que les decía, las unidades de medida que se están dividiendo, que son iguales, se eliminan. Entonces atmósfera se divide con atmósfera, me deja solamente los Kelvin. Multiplico 298 por 5, me da 1490, divido en 2, 745 Kelvin y ahí tengo entonces mi temperatura final. Veamos otro ejercicio. Determina el valor final de la presión de un gas que inicialmente se encuentra a 800 milímetros de mercurio y 250 Kelvin y que sufre un cambio hasta llegar a 520 Kelvin manteniendo su volumen constante. Nuevamente el volumen es constante, saco mis datos, presión 1, ¿cierto? 800 milímetros de mercurio. Esta vez no me está dando las atmósferas, por lo tanto esto lo tengo que transformar a atmósfera. Temperatura 1, 250 Kelvin, presión 2 en mi incógnita y temperatura 2, 520 Kelvin. ¿Cómo transformo? Proporcionalidad, ¿ya? Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Esto es siempre igual, ¿ya? Una regla de 3 simple vamos a hacer. Esto es siempre igual. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. ¿Cuántas atmósferas corresponden a 800 milímetros de mercurio? Multiplicación cruzada. 1 por 800 dividido 760. 1 por 800 dividido 760. Si se dan cuenta, multiplico hacia allá y divido hacia arriba. Multiplico hacia abajo, divido hacia arriba. ¿Ya? ¿Para qué? Dejando la X solita. 1 por 800. Unidades iguales se eliminan. Dividido 760 me da 1,053 y ya tengo entonces mi presión 1. Presión 1, 1,053 atmósferas, que es lo que voy a utilizar, ¿cierto? Escribo mi fórmula, reemplazo en mi fórmula, ¿ya? Comienzo a desarrollar. Dejar la X arriba y sola, ¿ya? X arriba, ya está arriba, sola, paso multiplicando. Y multiplico, ¿cierto? Me da 547,56, divido en 250, me da 2,19 atmósferas. Perfecto. ¿Cuál es la otra forma? Proporcionalidad directa, multiplicación cruzada. 520 por 1,053 dividido 250. Si nos damos cuenta es exactamente lo mismo que me queda ahí, por lo tanto el desarrollo es igual al de acá. ¿Ya, chiquillos? Recuerden que tenemos nuestras sesiones, ¿cierto? De consulta, a ver si desean trabajar en eso. Son los días miércoles a las 9 de la mañana.
así que ahí voy a estar esperándolos. Les voy a dejar algunos ejercicios personales, o sea, no me los envían. Si los quieren revisar, los vemos en las sesiones de consulta, o si no llega nadie, los veremos en la clase, pero esto no me lo envían, ¿ya? Así que ahí tienen de transformación de Kelvin, ¿cierto?, a Celsius, de Celsius a Kelvin, de milímetros de mercurio a atmósfera y de atmósfera a milímetros de mercurio. Tienen que trabajar lo que ya les mostré más arriba, ya los que les mostré anteriormente. Problema 1. Determine cuál será el valor de la presión de un gas que sufre una transformación a volumen constante desde 4 atmósferas y 60 grados Celsius hasta 300 Kelvin. Ya aquí pueden pausar para escribir el problema. Lo mismo acá, para un gas que se encuentra a 4 atmósferas que sufre un cambio de volumen constante, determine la temperatura inicial, su estado final es de 7 atmósferas y 700 Kelvin. Pueden pausar el video para escribir el problema. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en clases. Chao, chao.